Pues buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este segundo webinar de la serie que tenemos programada para ustedes. Y bueno, vamos a platicar hoy de las dudas que tengan sobre condiciones de medición. Y está con nosotros Eric Contreras, otra vez con nosotros. Muchas gracias, Eric. No sé, creo que estás en mute. No sé si puedas abrir tu micrófono, Eric. O Sergio, si nos ayudas a quitarle el mute a Eric. Sí. Listo, ya. Gracias, Eric. Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias, Andrés. Pues vamos a comenzar con la sesión. No sé si hayan tenido todos oportunidad de ver los videos o el video que nos corresponde en esta semana, en estas 2 semanas. Acuérdense que estamos dando 2 semanas para que revisen el video, se empapen otra vez del tema y vengamos aquí a resolverles las dudas, las inquietudes que pudieran tener. Entonces, no sé si ya empecemos con las preguntas, si hay algunas dudas o preguntas que puedan ya empezar a tener del tema condiciones de medición en específico. Sergio, ¿tendrán ahí alguna pregunta de las demás lives? ¿O de aquí mismo, de este? Aún no. Ahora empezarán a entrar. Sin miedo pueden preguntar. Para eso estamos hoy con ustedes, para ayudarles. No sé si tengas algo mientras, Eric, que vamos a compartirles en pantalla, como para... Sí, vamos a empezar. Para los que tienen Exact, voy a compartirles mi pantalla para más o menos ubicarlos en el punto o en el tema del que vamos a estar hablando, siendo un poquito más prácticos con este tema. Siempre que entramos a alguna función del instrumento, nosotros vamos a poder encontrar los settings o las configuraciones. Si yo entro, por ejemplo, a mi función de LAB, voy a tener en la primera línea el texto de la última lectura. Se los marco. Aquí una rayita, un marquito. Este primer texto de la última lectura, que nos indica en qué momento se realizó la lectura. Y posteriormente vamos a tener la información de cómo está configurada la función. En el que nos interesa ahorita, o en el que vamos a estar tomando o enfocándonos específicamente, va a ser en este. Específicamente en ese punto, que es la condición de medición, en este caso la condición M0, que viene aquí configurada. Si yo quisiera cambiarla, si yo quiero hacerle alguna modificación a esa función, lo que tengo que hacer es irme al icono de acá abajo, irme a los settings o a la configuración de usuario, seleccionar este botón de ajustes y es prácticamente lo primero. Déjenme borrar el circulito. Aquí está. Nos sale en la primera línea nuestras condiciones de medición. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestras 3 condiciones de medición. Pregunta, la primera pregunta de Antonio, bueno, es de certificación. Si quieres, al terminar, te echamos una llamadita para resolver ese tema. Y pasamos a la siguiente. De hecho, perdón, Eric, nada más para contestar de una vez por orden. Antonio Ruiz, gracias. Necesita certificar sus equipos Exact y ISIS. Te estoy poniendo en el chat, Antonio, un link de nuestra página donde puedes contactarnos. Bueno, además de que nos puedes contactar por correo. Y ahí puedes mandar la información de todos tus equipos, número de serie y todo eso para que te ayudemos con mucho gusto. Gracias, Eric. Síguele. Ok, nos pregunta Ulises Rocha.
ingreso al Color Master. ¿Dónde puedo configurar las condiciones de medición? Ulises, en el Color Master no vamos a poder configurar las condiciones de medición. El Color Master es un software en el cual estas condiciones no existían. Entonces, no hay forma de nosotros configurar el Color Master para que de ahí mismo indicarle las condiciones de medición. Ahora, si estás trabajando con el Color Master y el instrumento lo tienes, no sé, por decir alguna condición M1, las lecturas que vaya a recibir el Color Master van a interpretarse mediante la condición M1. Entonces, nada más a lo mejor tendrías que etiquetar tu estándar con la nomenclatura o la indicación de que el instrumento está enviando información como M1. Directamente al del Color Master no lo vamos a poder realizar porque en ese entonces los L500 solamente tenían condición M0. ¿Sí? Ahí posiblemente sería conveniente empezar a pensar en un mediano o largo plazo, hacer una actualización de Color Master al sistema IQC si ya estás trabajando con instrumentos de medición. Sí, creo que ese es el camino correcto, Eric. Gracias. Ulises, sí, tendríamos que actualizar tu Color Master a IQC. La ventaja que tienes, Ulises, es que tenemos precios especiales para actualizar de una versión a otra, en lugar y es mucho más atractivo que comprar el software de cero, ¿no? De nuevo. Gracias, Eric. Adelante. Vamos con la pregunta de Ivette Rivas. Si me proporcionan una muestra para utilizarla como referencia de color, ¿puedo hacer mis mediciones en M3 para simular las tintas húmedas, para tener una referencia más cercana de las condiciones cuando se fabricó? Sí, Ivette, es correcto. Esto solamente aplica en offset o es muy utilizado en offset. La condición M3 es el filtro polarizado, que lo que hace es subirnos un tanto el cálculo de densidad haciendo una simulación de tinta húmeda. Ahora, cuando tú realizas la lectura ya de tu producción, tienes que cambiarlo ya sea a M0 o a M1 para que tengas las condiciones reales o las densidades reales en condición. Simplemente vas a tomar la lectura en M3 para verificar o identificar el objetivo de densidad o el objetivo de color, y con eso ya poderlo trasladar, como la tinta que estás imprimiendo, si está húmeda, entonces cambiarlo ya sea a M1 o a M0. Antonio Ríos nos pregunta, ¿cuál es la vida útil de un equipo Exact? Aquí va a depender del manejo del instrumento. Realmente el Exact es un equipo en línea, es un equipo vigente. No tenemos realmente una fecha de cuánto pudiera durar el equipo. Pensando en los equipos anteriores, los L500 duraron más de 20 años en el mercado. Entonces, el equipo Exact tiene la característica o la peculiaridad que muchos desarrollos que se están haciendo dentro de X-Rite están basándose en el Exact. Entonces, tenemos múltiples accesorios para utilizar al Exact, por ejemplo, el scan, el autoscan, las herramientas de Color Cert, el mismo IQC, todo está trabajándose o desarrollándose muy de la mano del Exact. Entonces, la vida útil del Exact realmente va a ser una vida aparentemente larga, de acuerdo a todos los desarrollos que se están realizando con este instrumento. Y también como complemento a tu respuesta, Eric, gracias. La ventaja del Exact, a diferencia de los equipos anteriores, todos los que tengan uno pueden ver que la pantalla es a colores y todo es touchscreen, y lo que podemos hacer, si van saliendo cosas nuevas, se pueden ir agregando en los firmwares de los equipos, y si sale una función nueva o alguna corrección o algún, qué sé yo, mejora que le van haciendo al software, con su mismo Exact podemos simplemente descargar la versión de firmware y actualizarlo, y tendrán las opciones nuevas. Esto les pedimos nada más que cuando lo hagan, nos consulten primero, porque si hacen una actualización de firmware ustedes solitos,
hay que considerar varias cosas, ¿no? Como tener el equipo conectado a la corriente, etcétera, etcétera, para que no se vaya a quedar a la mitad en el proceso. Pero bueno, como dice Eric, la vida útil de estos equipos pues es bastante larga. Este es un equipo que tenemos de producción vigente, entonces no hay todavía vistas a cambio de equipo, ¿no? Entonces va a durar por muchos años. Y otra cosa importante es que para poder alargar la vida de sus equipos, es importante que los estén dando el mantenimiento correcto, ya sea su certificación anual, su reparación en caso de que algo le falle. Y recuerden que tenemos el Net Profiler, que es para que ustedes puedan estar validando que el equipo está funcionando de manera correcta en su planta. No necesitan mandarlo a ningún lado, lo pueden hacer ustedes mismos en su planta. Y ya si el equipo por alguna razón no pasa estas pruebas, en ese caso sí se tendrá que ir a servicio, pero con mucho gusto los ayudamos y ahí ya les pusimos el link o nos pueden contactar. Gracias, Erika. Adelante. Listo. Gracias, Andrés. Juan Rojas Reina pregunta, cuando el proveedor de tintas les pide los valores reales y no los pueden dar, ¿qué puedes hacer? Voy a ver si entendí la pregunta. Yo como impresor le pido unos valores de tinta al proveedor de tinta y este no los puede dar. Ahí lo más sencillo, si los valores son muy específicos y tienen que ser sí o sí esos valores con un delta muy bajo me refiero, bajo de 1.5 deltas de diferencia, lo más lógico sería, si ese proveedor de tintas no te los puede dar, tocar la puerta con otro proveedor y ver qué posibilidades hay de que él te lo pueda dar. Hay situaciones donde ninguno de los proveedores de tintas lo puede dar por X razón, por algún motivo en específico. Ese color tiene una peculiaridad que es complicado de dar. Sí, esa sería una posibilidad. La otra es, si dentro del proceso, pensemos en tintas de selección de color, el color de la tinta que te están generando es constante y no hay una tolerancia muy baja o muy estricta para trabajar con él, a lo mejor lo que podrías hacer sería aceptar ese lote de tintas y de ahí partir el control de color, que el proveedor de tintas respetara ese valor de color que te está diciendo que en ese momento es el que puede dar. Pero serían las dos posibilidades. Una, negociar con él, que se respete lo más posible esa colorimetría que te está dando y condiciones, viscosidad, atrape, todas las condiciones de la tinta que te las mantuviera, o si es muy específico el tema, entonces sí, a lo mejor tendrías que buscar otro proveedor de tintas, o a lo mejor posiblemente cambiar, hacer un cambio de sustrato, que pudiera ser también el factor por el cual no te esté dando el resultado de color. Tendría que analizarse más a lo mejor a fondo todo el detalle para poder dar un punto más específico, pero esas serían las posibles alternativas, a lo mejor de bote pronto. Otra más que se me ocurre, Eric, y Juan, es que, por ejemplo, muchas veces tienes con tu proveedor de tinta una línea de tintas, pero dentro de las líneas de tintas del mismo proveedor hay diferentes calidades. Entonces, muchas veces te dicen que no puedes dar esos valores de color en esa tinta porque puede ser una tinta barata, pero a lo mejor si tú requieres dar ese valor, a lo mejor sí te lo pueden dar, pero tendrían que cambiar de línea de tinta a una línea mucho más cara por el tipo de procesos, pigmentos y demás que tengan que utilizar. Digo, lo comento porque me ha pasado con clientes que siempre se van a las líneas baratas de tintas de los proveedores y no se quieren mover de ahí, ¿no? Acuérdense que la calidad, pues al final del día va de la mano con el costo. Entonces, si tienes una tinta muy barata, pues tendrás no necesariamente los mejores resultados, y si tienes una tinta de mejor calidad, evidentemente podremos tener más controles y mejores resultados, ¿no? Gracias, Eric. Gracias, Andy. Seguimos con Ivette Rivas. Ivette nos pregunta, en caso de que me proporcionen una muestra con barniz UV, ¿cuál sería la mejor condición de medición, M2 o M3?
M3, la condición de medición como M3 lo que va a hacer es simplemente subirte el valor de densidad que pudieras tener, ¿no? Como que elevarte el número para simular como tinta húmeda. Entonces, a lo mejor el barniz UV no sería factor dentro del M3, más bien sería considerar M2 o M3, cualquiera de los dos podría funcionarte, de acuerdo al tipo de barniz que estés utilizando. Y me refiero al tipo, al color del barniz que pudiera ser. A lo mejor es un barniz azuloso o un barniz verdoso. Entonces, ese podría ser un factor. Ahora, el punto también es qué es lo que quieres hacer con esa información. La condición de medición, para hacerlo o resumirlo de manera simple, la condición de medición M1 considera la información de lo azuloso o del abrillantamiento óptico o el desvío o el ajuste que pudiera tener la luz en base a ese filtro. Y la condición M2 regularmente lo excluye, lo omite, lo quita. Entonces, si lo vas a considerar, si es parte importante de tu proceso, sería con M1. Si es importante eliminarlo o descartarlo del proceso, entonces posiblemente sería conveniente la M2. Pero depende ya sea de tu proceso y de lo que quieras hacer con ese estándar. Lo importante, otro punto importante aquí es que siempre repetir los mismos pasos. Si yo ya decidí que vamos a trabajar la medición con M2, entonces siempre que hagamos la lectura con la muestra con barniz UV, tenerla con M2. Y cuando hagas la impresión, vas a tener que también realizarla con M2. ¿Para qué? Para que trates de igualar el resultado final. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Andy? No, adelante. De hecho, nada más quería contestarle aquí a Ulises. Gracias, Ulises. Ya te contesté en privado para que no contestara a todo el mundo. Te mandé la información que me pides y sigamos con el siguiente. Reprensa BDX. Usando M3, ¿qué tanta certeza hay para medir y comparar un estándar laminado contra un estándar mate? Es decir, ¿se ayuda a eliminar el brillo o el laminado? No, el M3 no te va a ayudar a quitar el brillo. Más bien tendrás que medirlo y no estoy seguro qué resultado pueda dar. Si sea muy exacto, el M2. Porque lo que quieres es eliminar ese factor. Entonces, lo mejor es, si lo vas a hacer con acabado, a lo mejor quiero pensar que el laminado es con el acabado y el estándar mate es sin el acabado. Lo que tendrás que revisar a lo mejor previamente es tener el resultado de color de la misma forma como estándar mate, sin acabado, y ya posteriormente hacer la lectura con el laminado para saber realmente qué cambios te está arrojando ese laminado. Entonces, Sí, yo sería de la idea de hacer esas pruebas, ese comparativo y ver cómo se comporta. Más bien sería no M3, porque M3 te simula tinta húmeda. Sí, sería en M2 o en M1. Pasemos con Raúl López. Si el material tiene fluorescencia y se la quiero restar para medir la condición de medición, sería el M2. El resultado que me arroja es más cercano al M0 o al M1. Es diferente, siempre van a ser diferentes los tres valores. Te reduce el resultado, te omite un poco o te modifica un poco los valores de B, si lo vamos a medir en color. Pero no podríamos decir que está siendo o más cercano al M0, porque simplemente, aunque lo elimina, el M0 lo que hace es considerar toda la información por default. Entonces, dentro del M0 viene toda la información contenida. Cuando le pones M1, considera esa información y la trabaja de una cierta forma, y con el M2 lo trabaja de una forma diferente. No sé si recuerden, déjenme, voy a regresar, voy a buscarlo rápido. En el video tenemos, cuando empezamos a hablar de las normas, voy a compartirles la ventana de internet.
Y ahora sí, para que ahora sí, regresen y lo consulten, en el minuto 8 aparece este slide. Entonces, en este slide, si ustedes observan, tenemos la ventanita. A lo que me quiero enfocar es justo a la imagen que tenemos a un lado, a la donde están los valores. Entonces, si te fijas, M0, tenemos un LAB, un L de 9.4, una de 2.5 y un B de -9. Y el M2 nos da 0.5 en A y -4 en B. En L se mantiene igual, pero los resultados visuales, si lo vas a checar visual, sería muy parecido de manera visual, pero los números no van a ser los mismos. Y si lo ves en M1, el resultado es muy diferente y visualmente también se ve diferente. Esto está, como les decía, en el minuto 8, casi en el minuto 9 del video. Entonces, realmente no vamos a tener un resultado diferente. Más bien, vamos a tener un resultado diferente, no va a ser muy cercano. Nuevamente, como se lo comentamos a Ivette, lo importante aquí es mantener siempre las condiciones o la forma de repetibilidad que estás utilizando. ¿Sí? Hacer repetible todas las lecturas. Si ya empezaste a medir con M0, seguir tu línea de medición con M0. Si vas a hacer con M1 o con M2, seguir la misma línea de medición. Al final de cuentas, todo esto es buscar consistencia de color. ¿Sí? Y algo importante es que no hay una receta mágica para todos. Cada quien tiene un proceso diferente, diferentes condiciones de materiales, de tintas y demás. Entonces, creo que lo importante, como dice Eric, es que encuentren la forma ideal para ustedes y si no la saben, con mucho gusto les podemos ayudar a hacerlo, pero que sea siempre consistente entre su proveedor de tintas, ustedes, porque muchas veces nos ha pasado que un cliente mide en M1, pero el proveedor de tintas todo lo hace en M0 y no les coinciden los valores, ¿no? Entonces, nada más ser coherentes en las formas de cómo se va a medir, que siempre sea de la misma manera. Gracias, Andy. Daniel Espinosa nos pregunta, en el caso del espectrofotómetro i1 Pro o S1000, el cual usa M0, usándolo en un EFI para digital, si yo calibro en un papel con abrillantador óptico, ¿puede cambiarme el color al intentar calibrar? Sí, te puede dar un resultado, aquí casi todos son resultados numéricos diferentes. Si siempre lo has hecho así, vamos a regresar al punto que mencionábamos de tener consistencia. Si te está dando a lo mejor un resultado visual diferente a lo que tú estás midiendo, a lo mejor ahí te convendría cambiar a M1. Aunque el M1, dentro del i1, tienes que hacerlo pensando no, pero es el i1 Pro 1, pues me quedé en el Es Pro. el i1 Pro 1, exacto. En Justo ese iba es sí o sí M0. Entonces, sí te puede cambiar. La sugerencia sería que actualizaras tu i1. Pues ya no hay de otra, tendría que ser el Pro 3. Pero ahí implica también mucho el que tu EFI, tu versión de EFI lo soporte. Entonces, aquí a final de cuentas, si es con el instrumento que estás midiendo, pues va a tener que ser consistente. Esa sería, entre comillas, la ventaja de los instrumentos viejitos, que no hay cambio. Entonces hay menos posibilidades de error, pero también hay menos posibilidades de ajustes para trabajar con ese tipo de materiales. También, Daniel, la pregunta aquí es, ¿el ES1000 que tienes, tiene filtro UV o no tiene filtro UV? Porque en el caso del i1 1 lo podíamos pedir con filtro UV o sin filtro UV. Si tu equipo tiene filtro UV, el tema del abrillantador óptico del material no te va a afectar. Si no tienes filtro UV, sí te va a afectar y sí vas a tener resultados diferentes entre un material y otro. ¿Cómo podrías saberlo? Pues si tú lo pones lo volteas viendo el lente hacia ti, poniendo el lente hacia ti, dentro del circulito, por donde está el circulito que cubre al lente, ahí abajito tiene grabado el que tiene UV. Entonces es la forma más sencilla. Lo volteas y revisas si tiene el grabado de UV. Si tiene el grabado es UV, no te va a afectar el sustrato. Si no tiene UV, sí te va a afectar el sustrato.
Jairo Pinto nos pregunta, ¿para qué se utiliza la función de poder tintorial relativo y cuál es su poder tintorio que debo utilizar? Esa es una pregunta que vamos a ver un poco más adelante. Creo que es en el módulo de funciones especiales. No quisiera desviarme tanto del tema porque es un tema interesante y por eso es que quedó en otro grupo de funciones. Entonces, Jairo, tomo nota de la pregunta y en la presentación correspondiente ampliaremos más ese tema. Nada más para darte una respuesta y no dejarte en blanco completamente, el poder tintorial absoluto y relativo lo que nos ayuda es saber cuánta concentración de tintura o de pigmento trae la tinta o de colorante trae la tinta. Si es relativo, estamos omitiendo posiblemente el sustrato. Si es absoluto, estamos considerando todo el contenido, desde base hasta pigmentos, barniz, todo ese tipo de cosas. Pasemos otra vez con Jairo. ¿Esta función de poder tintorial relativo afecta el modo en que la utilice? Sí, pero, perdón, lo veremos más adelante en la de funciones. El siguiente webinar. Ivette, en la presentación se menciona que para M2 se tienen dos condiciones, parte 1 y parte 2. ¿Cómo se selecciona esto? Más que parte 1 y parte 2, es la condición de medición, el M1 o el M2, creo que estoy en ese camino. Déjame hacer un review del tema. No es que no hay como tal una parte 1 o parte 2. Es indicada, bueno, son los indicadores, cuando el material usa los colorantes que tienen fluorescencia y cuando el material puede tener fluorescencia. ¿A qué se refiere el M1 o la parte 1? Más que eso, como está especificado en el ISO. ¿Sí? Dentro de la norma o de las recomendaciones del ISO, del 13655 2009-2017, lo dividen en dos partes de acuerdo a la sugerencia de cuándo utilizar M1. Y te dicen que el M1, la primera sugerencia que te mencionan ahí es cuando tu material y tu tinta tienen abrillantamientos o fluorescencias. Tu material es fluorescente, tu tinta es fluorescente o tiene abrillantamiento óptico tu sustrato, es cuando se recomienda utilizarlo. O la otra posibilidad es que tú tengas solamente tintas normales, tintas regulares, pero tu material pueda tener fluorescencia o abrillantamiento óptico. Entonces, es más que seleccionar en las partes, lo que mencionábamos ahí en el slide, por si quieren llegar al tema de que mencionaba Ivette, está en el minuto 25 de la presentación, en el slide de M1. Ahí nos dice parte 1, que es la parte 1 del ISO, y luego en la parte 2, que es la siguiente posibilidad que te recomienda el ISO para utilizar el estándar. Pero no es que lo configuremos por dos partes, es utilizar el M1 si tus tintas y tu material tiene abrillantamiento óptico o si tu material tiene abrillantamiento óptico. ¿Sí? ¿Tendremos alguna pregunta de Facebook? ¿Alguna otra que de los que están asistiendo aquí en el Zoom? No, todas las preguntas están aquí, Eric. ¿Alguien que quiera comentar algo, manita arriba y le habilitamos el micrófono? ¿Alguna duda que pudiera tener? Tenemos una encuesta, unas preguntitas para ver cómo
cómo han entendido el módulo, a ver, por si quieres que la soltemos. Sí, sí, ayúdanos con las preguntitas. No son exámenes, posiblemente son 3 preguntas nada más basadas en el tema, nada más como quiz, como ejercicio. Entonces ya les están apareciendo ahí. Son bastante, bueno, a mi punto de vista son bastante sencillas. Quisiera pensar eso. Entonces, si nos ayudan respondiéndolas, unos minutitos. Si están teniendo algunas otras dudas, algún otro comentario que pudieran tener. Les voy a compartir otra vez la presentación en el canal de YouTube para que igual lo identifiquen. Minuto 37. Tenemos esta tablita que puede ayudarles a identificar cuándo es conveniente utilizar alguno de los filtros. Si queremos medir el efecto del ahuyentamiento óptico, es trabajarlo con M1 o con M2. Medición de la fluorescencia de la tinta, que de eso más o menos sería lo que estábamos mencionando. El M1, o sea, la primera sería la parte 1 y la fluorescencia de la tinta la parte 2. Medición de materiales sin ABO o abrillantamiento óptico. Podremos utilizar del M0 al M2. Corta el efecto de ABO, el M3. Y corta los reflejos superficiales, el M3. Entonces, cuando se utiliza una norma M para intercambiar datos, es esencial acordar el uso de una norma M para determinar antes de iniciar la medición de datos, que era lo que les mencionábamos. Si su cliente les está pidiendo datos, sí es importante considerar este elemento o esta configuración como un dato más de su ficha de trabajo, si es en M0, M1, M2 o M3. Ahora, es importante, tenemos muchos clientes de Flexo que utilizan una versión de Exact. Físicamente no hay forma de cómo saber si es o no es, hasta que entramos a las configuraciones y vemos la versión del instrumento. Si su instrumento es un Exact XP, solamente vamos a tener M0, M1 y M2. No vamos a tener M3. ¿Por qué no vamos a tener M3? Porque el instrumento, específicamente el Exact XP, está diseñado específicamente para Flexo. Entonces, en Flexo no se utiliza la condición de medición M3. La condición de medición M3 se utiliza específicamente en Offset. Entonces, por si de casualidad no encuentran el M3, quiere decir que su instrumento es un XP y está diseñado o está pensado para Flexo. Vamos a cerrar las preguntas, Eric, para que las pueda, no sé si Andrés iba a comentar algo. Sí, nada más para complementar lo que decía Eric de los equipos de los Exact XP. Ojo, no es que solamente esté enfocado para Flexo. Lo que pasa es que el Exact XP compensa, hay ciertas películas, ciertos materiales que cuando tú haces una lectura en una posición te da un valor y si giras el equipo 45 grados y vuelves a medir te da un valor diferente. Entonces el Exact XP lo que hace es contrarrestar esas variaciones, pero repito, no sucede en todos los materiales. De hecho, tenemos muy pocos clientes que nos piden el equipo XP. Nada más como para aclararlo, ¿no? Para que no haya dudas de que el XP solo es para Flexo y a lo mejor muchos pueden decir, oye, yo tengo Flexo y tengo un equipo normal, no me sirve, ¿no? O sea, al final del día es más bien para el tema de si tienen problemas con sus materiales, que tengan variación de lecturas en una misma muestra, ¿no? Sí, correcto. Ahora sí, ya Sergio, tenemos las cerrar respuestas. La encuesta. ¿Ya está? Listo, Eric. Es que como estoy compartiendo, déjenme dejar de compartir.
Bueno, en el Inter, Eric, voy a contestar otra pregunta. MR8413 dice, en nuestro lab tenemos varios equipos y hemos notado que hay variaciones entre los equipos. Eso nos causa incertidumbre aún teniendo el mismo software. Es correcto esto que comentas. Me voy a regresar un poquito a lo que platicábamos hace ratito. Tenemos como parte de las soluciones de X-Rite un software que se llama Net Profiler, que es un conjunto de software y unas placas de calibración que se conectan al servidor de X-Rite y tú puedes verificar o validar que tu equipo esté midiendo de la manera correcta. Si por alguna razón el software determina que tienes una variación contra los valores de fábrica del equipo y contra los patrones maestros de X-Rite, el mismo software le genera una vacuna o una corrección matemática, le llaman un profile, y ese perfil o esa corrección matemática lo que va a hacer es que tu equipo lo regresa a medir de la misma manera que como estaba de fábrica. Y de esa forma tú puedes garantizar que si tú tienes en el laboratorio 1, 2, 3, 5, 10 equipos o en toda la planta, que todos los equipos estén midiendo de la misma manera. Esto es algo importantísimo que hemos hecho mucho hincapié, inclusive tenemos webinars que hablan específicamente de eso. Si quieres, ahorita busco la liga y te la comparto aquí en el chat. Pero sí podemos hacer que todos tus equipos midan de la manera correcta para que no tengas esa incertidumbre, ¿no? Si tienes allá un juego de placas, Andrés, siempre es interesante mostrarlo. Sí, claro. De hecho, aquí lo tengo. Tal vez tuvieras que quitar mi background, sí. A ver, déjame quitar el... Se me hace interesante que no solo vienen las referencias físicas, sino también la parte del termómetro, la temperatura. Ok, ahí ya se ve bien. Claro. Ok, entonces, bueno, este es el Net Profiler. Si se fijan, es un folder y en la parte de adentro tenemos aquí tenemos una cerámica blanca y negra. Déjenme abrirla para que la puedan ver. Sacamos y tenemos una cerámica blanca y negra. Y por el otro lado tenemos este target donde pueden ver que tenemos unos parches de color. Estos son los que vamos a medir con el equipo y se van a conectar al software. Y lo que decía Sergio, que también es importante, es el tema de la temperatura. En el mismo portafolio viene aquí un termómetro. No sé si alcance a ver aquí a cuánto estamos. Sí, claro. En este caso estamos aquí a 70, si no veo mal. Sí, 70. Si se fijan ahí se alcanza a ver el color diferente. Sí, muy claro. Esto lo tenemos que poner en el software a la hora de que hagamos la calibración. Nos va a pedir que pongamos la temperatura a la que estamos haciendo la lectura. Y bueno, al final del día nos va a generar un certificado del equipo. Y si el equipo está en condiciones correctas, te emite el certificado correcto, que tiene pues todos los valores del equipo antes de perfilarlo y después de perfilarlo. Si por alguna razón el equipo no pasa esa prueba, en ese caso quiere decir que el equipo se tiene que ir a servicio. ¿Ok? ¿Algún comentario, Eric, sobre las preguntas que hicimos? No, creo que sí está. Resultados, 83% de la primera pregunta, ¿qué significan las siglas ABO? Respondió correctamente, agente blanqueador óptico. La pregunta 2, ¿cuántas condiciones de medición hay? Igual, el 77% que respondió correctamente. 4, M0, M1, M2 y M3. ¿Cuál de estas condiciones de medición ¿cuál de estas es una condición de medición? Igual, 87% contestó correctamente, M1, entonces creo que sí está un poquito más entendido o logrado el tema. Tenemos otra pregunta de Preprensa BDX. En el ejemplo de tinta húmeda en el video mencionan el uso de un estándar o una muestra de corrida anterior. ¿Qué tanto afecta comparar el estándar anterior a una muestra recién de prensa? Si estamos trabajando, lo que pasa es que regularmente eso es el trabajo común que se utilizaba o que se hacía. Guardaban la muestra impresa, guardaban el visto bueno, la autorizada,
y de ahí regresaban a hacer los ajustes. Si el prensista conocía cómo se imprimió la vez anterior, no había tanto problema. Si el prensista no conocía cómo se logró la vez anterior, empezaban las pruebas y empezar a tratar de lograr que se pareciera. Entonces, teniendo roto, puede ser que te funcione. Regularmente funciona, es más común hacerlo en flexo, más que en flexo, en offset más que en roto y en flexo. Pero regularmente tomas un impreso, papel, que tiene un tiempo de secado. Entonces, la tinta después de aplicarse se va a secar toda esa agua, todos esos químicos que utilizaste para plasmarlo en el papel, para imprimir. Y después de un tiempo solamente va a quedar el pigmento anclado en el papel. Entonces, cuando tú lo mides o cuando tú lo estás imprimiendo, tienes toda esa consideración de agua, barniz, todos los elementos y te va una capa de tinta con un cierto volumen. Cuando seca todo eso y solamente queda la tinta, tienes un resultado más pequeño, que es lo que nos pasa con el con el secado de las tintas. Cuando tú pones el ejemplo de la tinta húmeda, que es medir con M3, lo que va a hacer el instrumento es hacer un pequeño cálculo para volver como que a subir un poco la densidad y tratar de asimilarla al resultado que tuviste en el momento de cuando recién la imprimiste, para no estar tan divagantes del resultado que pudiera tener. El resultado de la producción, lo que estás sacando en ese momento, se tiene que medir en M0 o en M1, de acuerdo a la condición como estás trabajando. Pero el impreso como tal, si tú lo mides siempre en M1 todo, te va a dar una densidad muy baja. Cuando tú lo imprimas en máquina, se va a parecer, pero al día siguiente que seque la tinta, se va a ver más baja la densidad. Entonces, para eso sirve el ejemplo y el filtro del M3. En rotograbado no estoy seguro que funcione si es película. En película no es tan representativo este cambio de secado. Entonces, nada más tener cuidado con ese punto. Edgar Velázquez. Con la escasez y aumento del precio de la materia prima, ¿cómo o cuál es la mejor herramienta del espectrofotómetro para medir blancura o amarillentamiento del cartoncillo? Nosotros tenemos un instrumento, bueno, dentro de las versiones del EXAC tenemos la versión Advanced, que tiene una opción que se llama... ¿Ese papel? Papel, y nos ayuda a medir justamente el amarillentamiento o la blancura. También ese tema lo vamos a tocar, creo que es en la quinta sesión, la de papeles. Justamente vamos a tocar ese tema de cuál sería la función o para qué es cada una de las opciones que tenemos dentro del EXAC. Pero aquí desafortunadamente tiene que ser el EXAC Advanced. Si es solamente lo que quieres medir, a lo mejor habrá otros instrumentos que te permitan solamente medir blancura, amarillantez, brillo como tal, y sería otra herramienta. Tenemos más preguntas. ¿Dónde puedo ver las preguntas que realizas? No entendí bien la pregunta, MR. Yo creo que se refiere a la encuesta, Eric. Tal vez, no sé si MR8413 te refieras a eso, a las encuestas. En este caso te debería, correcto, ok. Ya desapareció. En el momento que se lanzan las preguntas, te debe de aparecer una ventanita extra. Ahí, creo que ahí Sergio ya la compartió. No sé si Correcto. todos la ven. Nos pueden confirmar si les apareció una ventanita. Perfecto, ahí ya la podemos ver. Confirmó. Perfecto. Esas son las preguntas que hizo Eric. Eric, ¿quieres compartirles el documento? A ti no te aparece. Qué raro.
Dentro de las ventanas, dentro de las opciones de Zoom, no sé si tengas ahí que... ¿Alguna versión de Zoom, de actualizar el Zoom o algo? Sí, está muy raro porque los demás nos pusieron que sí lo ven, que sí les aparece. Estoy compartiendo un documento que habla específicamente del tema, del factor M, que significa, afortunadamente este documento sí lo tenemos en español. Entonces, aquí viene la introducción de por qué la necesidad de controlar o tener estas nuevas condiciones, estos nuevos modos de medición. El efecto, lo que pasa con las condiciones o con los materiales más que con las condiciones. Las normas a las que se está basando esta recomendación. ¿En qué me ayuda la condición M0, en M1, en M2, en M3? A lo mejor este documento va a ser más fácil porque es literatura, más que la presentación tan abierta o tan larga, que es más complicado a lo mejor encontrar el tema. Por eso me opté ahora de mostrárselas la presentación y marcarles el minuto en el que está la pregunta que marcaron. Pero puede ayudarles a resolver dudas un poquito más rápido o incluso a compartirla con sus clientes y que ellos puedan entender el por qué están ustedes trabajando con cierta condición de medición. Sí, entonces, bueno, tú Andrés, comentas. No, te iba a decir, no, es que, perdón, estaba en otra cosita, me distraje 2 segundos. Este documento se los vamos a compartir, no sé si lo dijiste, Eric, se los vamos a compartir Eso iba, en el correo. Ya, síguele tú. Bueno, este documento se los vamos a, Joel, justo es la pregunta que estás haciendo. ¿Cómo estás, Joel? Bueno, me da gusto saludarte. En el mail de agradecimiento de todos los que se conectaron, se los vamos a mandar para que lo puedan tener todos. Con mucho gusto. Tenemos 2 preguntitas más de Edgar Velázquez. ¿Los LAB son un indicador sobre la blancura o te da un indicio para este tema si no tengo advance? Sí, te podría dar el valor de B específicamente, es el que te puede dar una mejor idea, porque B es negativo y indica la tendencia hacia el azul del material. Entonces, si tienes valores B muy grandes, quiere decir que sí tienen abrillantamiento óptico tus materiales. Tus blancos serían azulosos más que blancos. Entonces, sí te puedes apoyar un poco en el LAB, pero específicamente más en el valor de B. ¿Sí? Igual, ese punto también lo tocaremos ya más a detalle en la parte de papeles. Carlos Arriaga nos pregunta, ¿utilizamos condición M1 para los dispositivos de medición y elaboración de pruebas con el i1 Pro? Imagino debe ser el Pro 2 al menos. Pero en el laboratorio de tintas, de acuerdo a una información de X-Rite, las formulaciones se manejan como M0. Aún no se puede con M1. ¿Qué diferencias puede implicar esta diferencia? Gracias. Pensando en la administración de color, pudiera haber ligeras diferencias en el resultado. No sé qué información de X-Rite que marque que las formulaciones se manejan con M0. Igual si no las puedes compartir, Carlos, para darle una revisadita y poderte ayudar de mejor forma. Pero realmente aquí lo importante es que dentro de la especificación, como se recomiende, o más bien como se empiece a hacer el proceso de estandarización, si por ejemplo tú te estás estandarizando hacia G7 y G7 te recomienda utilizar M1, pues las formulaciones se tendrán que realizar en M1. Pudiera ser que la base de datos que se utilizó o que tienen está desarrollada en M0 y por ahí pudiera ser el tema de que se maneje en M0. Pero ahí se tendría que ir haciendo actualización de algo. Entonces, que incluso es con las sugerencias que muchas veces nosotros trabajamos. Si tienes muchos valores heredados, muchos estándares heredados, y no vas a tener un cambio, no vas a hacer una migración de datos, porque es mucha labor. Entonces, todo eso sí se tendría que seguir trabajando con M0. Si tú lo estás trabajando, si poco a poco vas a hacer paulatinamente esa migración de datos,
Entonces, conforme vayan llegando los trabajos lo vas haciendo, pero ya tendrías o deberías de tener renovada tu base de datos en M1 para que no hubiera en el tema de administración de color, todo el flujo de color fuera completamente lineal. No vi dónde estaba esa pregunta, Eric, pero nada más como complemento, en los sistemas de formulación, cuando tú generas una base de datos, la puedes generar en M0 o la puedes generar en M1. Pero si vas a formular en M0 y vas a medir en M1, no va a haber correlación, que es lo que decías hace un ratito, y viceversa, ¿no? Joel, el documento se los vamos a mandar por correo. Me imagino que estás registrado, por eso estás aquí en el live. Entonces, no te preocupes, te lo vamos a hacer llegar por correo. Y si no, mándanos un mensajito y te mandamos también la liga de donde lo podrías descargar. Jairo nos pregunta, si no utilizo como material de respaldo el ISO paper, ¿qué porcentaje de blanqueador óptico es permitido para utilizar otro material como respaldo? Eso sí viene en la presentación. Creo que tiene un valor como de -3 en B o algo así. Déjenme regreso a la presentación, a ver si lo encuentro rapidito. Aquí está. Se los voy a compartir nuevamente. Aquí está. Respaldo, sustrato blanco con ABO. Un C por debajo de 3, un L entre 92 y 96, un C por debajo de 3. Entonces, esos serían los valores a utilizar si no estamos trabajando con un material ISO. Y en el caso del negro, regularmente es un negro que tenga una densidad mayor a 1.5 o mínimo 1.5. Entonces, ese nos puede ayudar. Importante, veo que ya no... a final de cuentas, es repetibilidad. Si tú lo estás haciendo con ese material, siempre realízalo con ese material. Veo que ya no tenemos más preguntas. La última creo que es del Sí. 175463, Sí. que es muy basada igual en este mismo de Jorge de Interlabel. Aquí están los valores. Si no tenemos un material estándar, buscar un blanco con una luminosidad entre 92 y 96 y un C por debajo de 3, o si nos basamos a la norma 2017, un C por debajo de 3, o también utilizar un valor de B, si lo queremos trabajar con LAB, un B lo más cercano a lo más pequeño que se pueda. Otra cosa importante como complemento a esto, si no tienen ustedes un material de respaldo, nosotros manejamos dos tipos. Tenemos unas cerámicas y tenemos también un material de respaldo que es un tipo como una hoja de papel, pero bueno, del tamaño de un tamaño carta más o menos. Sí, pero es un material plástico, ¿correcto? Que precisamente cumple con todo el tema de la ISO. Entonces, si les interesa, también tenemos estos materiales. Con mucho gusto se los podemos cotizar. Cooper, Eric, creo que ya estamos... Sí, ahí Perdóname, está, va a estar adelante. grabado nada más con Cooper, terminar con... Preguntaba si va a estar grabado, sí. Va a estar ahí en el registro, ahí van a estar los webinars, entonces ahí van a poder retomar esta presentación. ¿Ibas a comentar? Correcto. Perdón. Sí, gracias, Eric. Nada más como comentario extra, digo, ya estamos a 2 minutitos de terminar. Gracias a todos por su tiempo. Y no sé si muchos de ustedes recibieron nuestro comunicado de que tenemos un producto nuevo de Pantone, que creo que es algo que les puede interesar mucho a todos. Hay mucha incertidumbre en el tema del CMYK. Déjenme compartir rapidísimo la pantalla y les voy a platicar. Ahí ya, no sé si ya se esté viendo ahí. Sí. Ok. Bueno, tenemos una nueva guía de color CMYK para todos los que impriman en CMYK. Selección de color. Esta guía está basada en G7.
Entonces tenemos todos los colores que vean ahí. Si ustedes están calibrados a G7, prácticamente los colores que tengan en la guía de SMYK los van a poder reproducir de manera correcta en sus prensas. Cosa que no sucedía antes, ¿no? Antes, si ustedes tenían una guía SMYK, pero su prensa estaba calibrada a un estándar propio o no a G7, podían tener variaciones ahí entre lo que tenía el Pantone y lo que tenían en su resultado de prensa. Pero con esta nueva guía, tenemos ya el estándar de G7, entonces creo que es un gran paso de la parte de Pantone para todos ustedes, y ya la tenemos disponible, ya está disponible a partir de esta semana. No sé si haya alguna última duda de alguien más, y si no, creo que por nuestro lado sería suficiente. Eric, nada más dar un repaso de lo que sigue. Sí, recordarles, más que recomendarles, recordarles que en nuestra siguiente sesión voy a compartir nuevamente el internet, bueno, la ventana de internet. Nuestra siguiente sesión estamos aquí en la 2, la siguiente será colorimetría parte 1. La idea de esto es vernos o escucharnos el próximo 10 de septiembre, retomar este módulo 3, donde vamos a hablar específicamente vamos a empezar a hablar de color. Entonces, para los que ya se registraron, aquí tienen ya en su acceso, en su canal o en su portal, ya simplemente buscan en capacitación, buscan control de color empresa, ciclo 2021, que es el que tenemos aquí, que es este. Y entonces ahí ya lo van a poder retomar. Ahí van a estar también lo que preguntabas, Cooper, tanto la presentación original y las preguntas y respuestas. En este caso ya tenemos ahí puesta la del módulo 1. La del módulo 2 ya estará próximamente ahí. La del módulo 3, en cuanto lo hagamos, también va a quedar ahí. Entonces, si no se han registrado aquí a nuestra página, regístrense, generen su cuenta y para que tengan más a la mano, más accesible toda la información. Y igual, si tienen algún compañero o alguien que todavía no se registra, pues adelante, pueden decirles que se integren a este review de todas las presentaciones del módulo de control de color en prensa para que vayan retomando o resolviendo dudas que puedan ellos mismos tener. Por nuestro lado, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Excelente fin de semana.